En este video te compartiré un tutorial completo de la plataforma Canva paso a paso desde cero para principiantes. Vamos a explorar desde la página principal hasta cada una de sus funciones para que sepas exactamente cómo poder utilizarlo. Yo utilizo Canva principalmente para mi negocio de print on demand, pero también puedes utilizarlo para muchas otras cosas como por ejemplo crear contenido en redes sociales, crear productos digitales, realizar presentaciones, etc. Y no te preocupes si no tienes experiencia diseñando, Canva es súper intuitivo y muy amigable para principiantes e incluso con personas con algo de experiencia. Por cierto, si en algún momento sientes que estoy yendo muy rápido o muy lento, siéntete libre de poder ir a la configuración de este video y puedes ahí editar la velocidad, hacerlo más rápido, más lento, según tu conveniencia. Y si por alguna razón no puedes ver todo el video de una o quieres aprender alguna función en específica, he creado diferentes capítulos en la descripción de este video con la línea de tiempo exacta donde se encuentra. Así que siéntete libre de poder ir directamente a la función que deseas saber y aprender. Ahora sí, comencemos. Entonces, para comenzar, Canva tiene versión tanto en ordenador, una aplicación para escritorio, Android, iOS, aplicaciones de teléfono y tablet, así que básicamente podemos utilizarlo desde cualquier tipo de dispositivo. Sin embargo, para este ejemplo estaré utilizando el del navegador. Y esta plataforma tiene muchas herramientas gratis, como también con la versión Pro. En caso todavía no estés registrado, puedes registrarte gratis con el link que te estaré dejando en la descripción. Y si deseas probar la versión Pro, también ese link te estará ayudando a poder obtener 30 días de Canva totalmente gratis. Entonces, para comenzar, lo primero que veremos cuando entramos a canva.com es esta pantalla. Por aquí, lo primero que veremos en la parte superior es un buscador donde básicamente vas a poder colocar el nombre de algún proyecto o diseño que hayas hecho y poder encontrarlo de una manera más rápida. Por ejemplo, si coloco algo como presentación que yo acabo de crear, entonces le das clic y por aquí te estará saliendo exactamente ese proyecto. Luego por aquí tendrás tres tipos de atajos, que por cierto lo vamos a estar viendo a continuación porque también lo encontramos en la parte izquierda de la pantalla, pero básicamente por aquí es donde van a salir todo lo que son tus diseños, es decir, tus creaciones. Luego por aquí son las plantillas predeterminadas que nos brinda Canva, porque no es necesario que nosotros creemos diseños desde ceros, sino que Canva nos da muchas opciones de plantilla donde desde ahí podemos empezar a crear. Y luego por aquí Canva IA, donde básicamente puedes escribir alguna idea de documento o texto que desees escribir y se crea automáticamente. Pero no te preocupes que eso estaremos viendo a más detalle en unos momentos. Luego en esta parte vamos a encontrar diferentes tipos de iconos, que es básicamente el centro de las funciones de Canva, porque aquí es donde la magia sucede. Por aquí vamos a encontrar diferentes tipos de documentos, como por ejemplo hojas, que es muy parecido a Google Sheet o Excel. Por aquí tenemos documentos, presentaciones, que son muy buenos para cuando quieres crear dispositivos, por ejemplo. Por aquí lo que son redes sociales, fotos, videos. Aquí cuando quieres crear un proyecto desde cero y personalizar el tamaño, etcétera. Todo esto son básicamente atajos de funciones que vamos a estar viendo a más detalle a continuación. Y por aquí vas a ir encontrando también cualquier diseño que vayas creando en el camino. Luego por aquí, si nos vamos a la parte izquierda y damos clic aquí a estas tres rayas, nos encontraremos con la opción de poder invitar a alguien. Esto es básicamente cuando quieres trabajar con alguna otra cuenta, alguna otra persona. Sin embargo, esto es exclusivo para Canva Team, que es una versión más pro. Personalmente no lo utilizo y creo que no es realmente necesario si recién estás empezando. Luego en esta parte puedes encontrar carpetas o diseños que hayas marcado como favorito. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, estos son algunos de mis diseños recientes. Si pasas por aquí el mouse y le das clic en la estrellita, se colocará directamente aquí. Entonces, la próxima vez que entras a Canva, simplemente te diriges a esta parte y podrás entrar directamente a ese proyecto. Luego por aquí también encontramos lo que son diseños recientes que hayamos creado. Por aquí también vamos a poder encontrar lo que son proyectos, que es básicamente un resumen de todo lo que hayamos creado. Por aquí, por ejemplo, me salen lo que son diseños recientes, incluso carpetas en caso crearas, porque nos permite el poder organizar, el poder ordenar las creaciones que vayamos teniendo. Si gustas, puedes colocarlo dentro de carpetas específicas. Y por aquí nuevamente todo lo que son imágenes,
imágenes, diseños, etcétera. Y por aquí nos encontramos con la opción de plantillas. En este caso, recuerda que no necesitamos crear diseños totalmente desde cero. Vamos a poder encontrar diferentes tipos de plantillas predeterminadas que nos va a permitir que podamos realizar creaciones de una manera mucho más rápido y fácil. Entonces, por aquí, por ejemplo, tenemos la opción de poder buscarlo por categoría. Miren, por acá tenemos posts de Instagram, historias de Instagram, por aquí videos, presentaciones, documentos, y por aquí puedes ver algunas opciones también en diferentes tamaños. Algo que puedes hacer también es buscarlo por temas incluso. Por ejemplo, en estos momentos puedo colocar algo como Halloween y me estarán brindando diferentes opciones de diseños o proyectos relacionados a lo que es Halloween. Por aquí también vas a tener la opción incluso de poder colocar filtros. Por ejemplo, si damos clic por acá, puedes elegir: hey, yo veo muchos diseños aquí de Halloween, pero me interesa que sea exactamente para un post de Instagram. Entonces damos clic aquí y le damos a aplicar. Entonces ahora te va a salir puros diseños de Halloween, pero con el tamaño exacto que vas a poder utilizar para este tipo de publicación en Instagram. Y básicamente lo que vas a poder hacer es entrar a la opción que decidas elegir. Nos vamos a personalizar esta plantilla y aquí vas a poder cambiar el texto, el fondo, mover lo que son elementos, cambiar de colores, etcétera, que más adelante estaremos viendo a más detalle. Luego la siguiente opción es de marca. Esto es exclusivo para lo que es Canva Pro. Siempre que veas esta coronita al costado de cualquier función, quiere decir que debes contar con Canva Pro para que lo puedas utilizar y descargar sin ningún problema. Entonces aquí el kits de marca son básicamente plantillas o kits que tú puedes armar con colores, fuentes de letra, diferentes tipos de elementos que representen tal vez a tu marca personal o en lo que estés trabajando. Estaremos viéndolo también más adelante. Entonces esto funciona principalmente cuando tienes una marca personal o estás creando proyectos que suelen llevar un cierto estilo. Te va a servir muchísimo para tener todo eso a la mano. Y por aquí encontramos también todo lo que son aplicaciones, que por cierto está muy relacionado actualmente con todo lo que son funciones con inteligencia artificial. La mayoría de actualizaciones en Canva se están dando justamente en esto, pero en unos momentos estaremos hablando a más detalle acerca de cada una de estas funciones. Luego por aquí también encontraremos lo que son notificaciones, que principalmente suelen avisarnos cuando hemos compartido un proyecto con alguien más o hay algún tipo de actualización. Y por la parte inferior vamos a poder encontrar nuestro usuario, donde vas a poder ver toda la parte de la configuración de la cuenta, como por ejemplo aquí nos encontramos en configuración, ayuda o recursos que desees acerca de Canva, novedades, planes y precios de acuerdo al plan que estés teniendo, historial de compra, y por aquí para que puedas cerrar la sesión de tus cuentas. Y ahora por aquí una de las funciones más importantes, que es el de crear. Si damos clic por acá, nos vamos a encontrar nuevamente con las diferentes plantillas que tenemos. Por aquí las presentaciones, redes sociales, fotos, videos, etcétera. Ahora, Alison, ¿qué pasa si yo quiero crear mi propio proyecto desde cero? Que es uno de los más utilizados, por ejemplo, en el tipo de negocio que yo hago, que es Print on Demand. Entonces, para ello puedes dirigirte a la opción elegir el tamaño, y por aquí vamos a colocar el tamaño exacto del proyecto que deseamos crear. Entonces para este ejemplo voy a colocar 5000 por 5000 píxeles y le damos clic a crear diseño nuevo. Entonces por aquí nos encontramos en la pantalla del editor. Esta es la pantalla que normalmente vamos a ver la mayoría de tiempo mientras estamos en Canva, porque es donde básicamente la magia sucede, donde podemos editar cualquier plantilla o proyecto, diseño que estemos creando. Entonces primero entendamos cómo funciona cada una de estas funciones que vamos a ver en la parte superior, en la parte izquierda, en la parte de abajo. Entonces, comenzando por las opciones que tenemos en la parte superior, vamos a poder encontrar, por ejemplo, archivo. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, configuración, que si damos clic podemos colocar reglas y guías al documento. Si damos clic por acá, vas a ver que se va a marcar una regla en la parte superior y en la parte izquierda, y si quieres utilizarlo solo tienes que alzar el mouse y llevarlo hasta por acá. Por la parte superior igual, solamente arrastrar, le das clic y lo arrastras.
Nuevamente, clic y arrastras. Alison, ya no quiero esto. ¿Cómo lo desaparezco? Lo único que tendrás que hacer es dirigirte al archivo nuevamente, te vas a configuración y le das clic nuevamente aquí para que desaparezca este check. Y así de fácil puedes retornar a esta opción. Luego por aquí también encontraremos lo que son márgenes y otro tipo de opciones que es principalmente cuando creamos documentos. Luego por aquí también tenemos la opción de poder crear copia del documento, descargarlo, que también estaremos viendo en unos momentos, historial de versiones por si de repente hiciste ciertos cambios y ya no los quieres, entonces puedes entrar a historial de versiones y te estará dando la opción de regresar a donde tú desees. Luego por aquí si quieres eliminar el documento, etcétera. Por aquí tenemos la opción de redimensionar, que es exclusivo con lo que es Canva Pro. Aquí te dan algunas sugerencias de diferentes tipos de tamaños o por aquí puedes elegir el tamaño que tú desees, colocarlo y cambiarlo dentro del mismo diseño o copiar la página con un tamaño diferente. Entonces, si por alguna razón deseas cambiar el tamaño de tu documento, simplemente te diriges a redimensionar y colocas el tamaño que tú desees. Luego por aquí tenemos la opción de editar, donde básicamente vas a poder ver cuál es su función en este documento. Puede ser editar, comentar también por si quieres agregar comentarios o simplemente que esté de lectura. Estos dos botoncitos súper importantes también para poder deshacer algo que hayas creado o de repente si retrocediste, quieres volver a la última versión en la que estás. Y este icono es básicamente para saber que cada modificación que estamos realizando a nuestro documento, a nuestro proyecto, se está cambiando o se está guardando correctamente. Por aquí, cuando está así con un check en esta nubecita, quiere decir que los cambios se han guardado correctamente. Si por alguna razón no se ha guardado, entonces aquí te va a estar saliendo que no se guardaron los cambios y normalmente esto puede pasar por la conexión de internet, así que tengamos cuidado por ahí, pero normalmente siempre se guarda automáticamente cualquier cambio que vayamos haciendo. Luego a la derecha vamos a encontrar esta opción que es básicamente para poder nombrar nuestro documento, lo cual para mí es súper importante porque de esta manera cuando entramos a la página inicial de Canva, solo colocamos el nombre del documento y nos estará llevando directamente a ello. Entonces por aquí, por ejemplo, voy a crear un documento que esté relacionado con flores, así que voy a colocar aquí algo como flores. De esta manera mi documento ya tiene un nombre y recuerda que puedes modificarlo cuando desees. Luego por aquí viene lo que son estadísticas, que es principalmente cuando compartimos documentos. Estos suelen utilizarlo, por ejemplo, cuando venden productos digitales y han colocado esto como vista. Entonces aquí puedes ir viendo cuántas personas han visto mi documento. Luego por aquí tenemos también la opción de poder compartir, pero esto lo vamos a utilizar principalmente una vez hayamos terminado el proyecto, así que lo estaremos viendo a más detalle en unos minutos. Luego por aquí en la parte inferior vamos a encontrar opciones como ampliar o reducir la pantalla dentro de Canva. Por ejemplo, por aquí vas a encontrar este punto y aquí puedes trasladar para maximizar o minimizar el tamaño como te sientas más cómodo. Por aquí lo voy a dejar ahí más o menos. Por aquí también nos muestran las páginas en miniatura. Yo diría que este es uno de los que más suelo utilizar también, porque si le damos clic por aquí y tuviéramos más páginas, en este caso solamente tengo uno, por aquí vas a ver cómo puedes agregar de esta manera también diferentes páginas dentro de este mismo proyecto. Si lo voy aquí a agregar una página, entonces tenemos dos por acá. Recuerda que siempre que quieras volver al anterior, le damos clic aquí mismo. Luego por aquí tenemos vista de cuadrículas, donde básicamente podemos ver todos los diseños u hojas dentro de este proyecto, lo podamos ver en miniatura. Si le damos clic por acá, te va a ir saliendo en esta parte. Luego damos clic nuevamente por aquí y esta opción es simplemente para poder ver nuestro proyecto en pantalla completa. Ahí está. Esto es muy utilizado, por ejemplo, cuando hacemos presentaciones, exposiciones. Y ahora nos dirigimos a la parte izquierda, donde se encuentran los elementos más importantes y con los que realmente solemos crear y modificar todo lo que son nuestros proyectos de creación. Lo primero que vamos a encontrar por aquí es diseño y por aquí puedes darte cuenta que cuando paso el mouse por acá, me salen las diferentes opciones, pero luego desaparece. Entonces, para que se pueda mantener ahí las opciones, puedes darle un clic aquí extra
y de esta manera las plantillas y todo se van a quedar quietas ahí, igualmente cuando nos vayamos a otras opciones. Así que te recomiendo tratar de mantenerlo así. Y por aquí básicamente vamos a encontrar plantillas que te va a recomendar Canva de acuerdo al tamaño que hayas creado. Por aquí vas a poder encontrar diferentes opciones, pero si estuvieras buscando algo en específico, puedes simplemente aquí en la parte superior donde dice buscar plantillas, colocar el nombre. Por ejemplo, digamos que quiero crear un logo para mi negocio. Entonces, lo que podemos hacer por aquí es colocar algo como logo y aquí te estarán saliendo diferentes tipos de logo que por cierto se van a prestar para este tipo de encuadre. Aquí vamos a ver diferentes opciones como estas. En esta parte de Canva siempre te va a dar ciertas recomendaciones, como por ejemplo, hey, ¿qué estilo de logos estás buscando? Logo empresarial, de nombre, tal vez un logo de empresa, logo minimalista, así que de esta manera puedes hacer búsquedas más específicas. Así que aquí, por ejemplo, voy a elegir este y por aquí vas a poder editar los diferentes elementos que están dentro de este diseño. Ahora pasemos a la siguiente sección, el cual es elementos. Por aquí estaremos encontrando diferentes tipos de elementos en forma, etcétera. Por ejemplo, vamos a encontrar este que es el de formas. Si nos dirigimos a la parte derecha encontramos la opción ver todo y por aquí puedes elegir cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a tomar este y en la parte superior vas a poder editarlo. Puedes cambiar algo como el color. Le damos clic por acá, cambiamos el color y listo. Podemos hacer diferentes tipos de modificaciones. Por cierto, cuando tenemos algún elemento en nuestra hoja, podemos agrandar o minimizar el tamaño. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente te diriges a la esquina y de esta manera puedes arrastrar para agrandar o minimizar el diseño o elemento. Luego por aquí también encontraremos elementos gráficos, fotos, videos, diferentes opciones como marcos, mockups también que estaremos viendo en unos minutos. Pero ¿qué pasa en caso tú estés buscando un elemento en específico? Simplemente nos dirigimos a la parte superior y colocas el nombre del elemento que estés buscando. En este caso, por ejemplo, voy a colocar flor. Aquí puedes ver los diferentes estilos, colores de flores que hay como elementos. Hay algunos que son versión gratis que lo puedes utilizar sin ningún problema. Hay otros donde sale nuevamente esta corona donde dice Pro que solo puedes utilizarlo si tuvieras la opción Pro y descargarlo sin ningún problema. También puedes filtrarlo de la siguiente manera. Si te diriges a esta opción que está en la parte derecha del nombre, le damos clic y de repente si estás buscando un elemento con un color en específico, entonces puedes elegirlo por aquí. Por ejemplo, digamos que yo quiero flores, pero que sean exactamente de color coral. Entonces por aquí le doy clic y aquí te darás cuenta que te dará puras opciones de flores pero en este tipo de color. Entonces voy a tomar como ejemplo uno de estos. Y algo que vas a poder notar aquí también es que si mueves el elemento alrededor de la hoja suelen salir como unas rayas. Esas son básicamente las posiciones que tiene el documento y si arrastras más o menos hasta el medio te darás cuenta que Canva siempre te dará como una línea rosada. Esto indica que tu elemento está exactamente en el medio. Igualmente, si lo arrastras para adelante, te estará saliendo una raya horizontal. Entonces, aquí puedes saber que estás colocando tu elemento exactamente en el medio. Lo mismo puedes hacer con tus diseños también. Y si damos clic, podrás ver que en la parte superior te van a salir diferentes opciones que son básicamente las diferentes maneras en cómo podemos editar cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar dos tipos de colores. ¿Cuáles son estos dos colores? Son exactamente los que contiene este elemento. En una de las últimas actualizaciones de Canva, ahora podemos cambiar los colores de cada parte del elemento. Entonces, por ejemplo, estos son las flores, así que si damos clic por acá, te va a dar las diferentes opciones en que puedes cambiar esto. Por ejemplo, voy a escoger el turquesa oscuro y puedes ver cómo automáticamente se va a cambiar el color. Otra opción también es que si nos vamos a agregar un nuevo color, si tuvieras el código de un color exacto, puedes colocarlo aquí. Y también otra manera de poder cambiar el color de un elemento es dando clic al cuentagotas, que es este de aquí. Entonces, esto lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, he colocado otro elemento por acá
Y si le damos clic, vamos a poder elegir cualquier color que esté dentro de este documento. En este caso, por ejemplo, si pasas el cursor por aquí, te saldrá el color, le das clic y ves cómo automáticamente se está convirtiendo en ese color. Luego por aquí voy a volver al mismo color en el que estaba y por aquí también encontraremos trazos, cómo redondear las esquinas y uno de mis favoritos que también es lo que es transparencias. Si damos clic por aquí, con el mouse vas a poder reducir o aumentar la intensidad de este elemento. Puedes ver cómo se va difuminando cada vez más. Luego también tenemos la opción de animación, donde podemos brindarle movimiento al elemento. Si damos clic por acá, vas a tener la opción, por ejemplo, de que vaya de subida, fundir y dentro de ello puedes incluso reducir la velocidad. Por aquí si queremos que vaya más lento, por aquí hay un pop, por ejemplo, para que pueda salir exactamente y reducirlo si quieres que sea más lento. Aquí vas a encontrar diferentes opciones de efectos y animaciones. Y en caso quieras eliminar cualquiera de estos efectos, simplemente te vas a la parte inferior y le das clic a quitar la animación. Por aquí también tenemos la opción recortar, que nos permite poder recortar cualquier parte del elemento. Por ejemplo, por aquí puedo reducirlo hasta esta parte y si nos vamos a listo, entonces solo nos quedará esa parte específica que hemos seleccionado. Luego por aquí también tenemos la opción de recortar y posición que lo estaremos mostrando en unos minutos. Y una de las opciones muy utilizadas en Canva también tenemos por aquí editar. Aquí vas a poder encontrar diferentes opciones como el de filtros, efectos. Por ejemplo, si nos vamos para sombras, aquí puedes darle diferentes tipos de sombra como brillante. Aquí puedes ver el cambio alrededor, paralela, contorno. Y también puedes tanto reducir el tamaño de la sombra como maximizarlo. Igualmente puedes cambiar el color, por ejemplo, si quisiera que fuera rojo, se va a cambiar de esta manera e incluso la intensidad para si deseas difuminarlo un poco más o que el color sea súper intenso. Luego, si retrocedemos, por aquí también estaremos encontrando otros tipos de efectos, como por ejemplo el de desenfoque, lo que nos permite poder dar como un efecto borroso del elemento. Por ejemplo, puedes dirigirte a imagen completa y aquí puedes ver cómo cada vez se va a volver más intenso el desenfoque. Luego por aquí vamos a darle a quitar. Aquí vas a encontrar diferentes tipos de efectos de acuerdo a las necesidades que tengas. Te recomiendo el poder explorarlos. Y por aquí lo que son apps que, como te comentaba, vamos a estarlo hablando con mucho más detalle en unos minutos. Ahora, ¿qué pasa si no quieres solamente el elemento solo, sino también en forma de foto? Nos dirigimos a la siguiente opción, fotos, y por aquí voy a elegir alguno de ellos para que podamos probarlo. En este caso elegiré este y en la parte superior te van a salir opciones muy parecidas a lo que acabamos de ver, pero incluso más que eso. Por ejemplo, si le damos clic, te vas a dar cuenta que te saldrá una opción que dice quita fondos. Este es exclusivo con Canva Pro también. En caso de desees adquirir Canva Pro, tengo un link para poder brindarte un mes gratis de Canva Pro y todas sus funciones. Entonces, ¿para qué nos va a servir este quitafondos? Básicamente para poder captar exactamente el elemento y eliminar todo alrededor. Entonces vamos a darle clic por acá y aquí ves cómo automáticamente desapareció todo el fondo. Luego por aquí también tenemos la opción de poder cambiar los colores, voltear. Si le damos clic por aquí, vas a poder ver que puedes voltear la foto o el elemento de manera horizontal o incluso de manera vertical. Vamos a cambiarlo nuevamente. Por aquí vamos a poder encontrar opciones como ajustar. Si damos clic por acá, que también podemos hacerlo con muchos elementos, puedes editar cosas como la temperatura, lo que es el matiz. Básicamente vas a jugar con todo lo que es el brillo, contraste, lo que son los colores dentro de la foto del elemento en el que estés trabajando. Por aquí puedes ver el brillo, puedes reducir, maximizar, contraste, luces, sombras, etcétera. Y por aquí nuevamente puedes editar los colores del elemento como gustes. Incluso vas a poder encontrar también lo que es la textura, nitidez, claridad, viñeta. Y luego, en este caso, por ser foto,
pronto sí vamos a poder utilizar algunas de las funciones de Estudio Mágico dentro de Canva. Aquí encontraremos nuevamente lo que es el Estudio Mágico, quitafondos que acabamos de utilizarlo, pero por aquí también encontraremos otras opciones de la inteligencia artificial que son exclusivos de Canva Pro, como por ejemplo tenemos lo que es Genera Fondos. Aquí puedes ver que encontramos el elemento, pero ¿qué pasa si quisiéramos crear un fondo en específico? Por ejemplo, si le damos clic por acá para que puedas ver un ejemplo, voy a colocar algo como pasto verde y si generamos, vamos a ver qué es lo que nos da como resultado. En este caso, por ejemplo, nos ha generado este fondo, lo cual me parece grandioso, pero recuerda que puedes darle indicaciones o muy conocidos también como prompt más específico para que lo puedas utilizar. Así que por aquí le daré a listo. También tenemos algunas opciones como borrador mágico, por aquí captura de texto, expansión mágica es una de las herramientas que también suelo utilizar mucho, y por aquí vamos a encontrar otras opciones que definitivamente mientras vayas avanzando más en Canva te recomiendo que vayas experimentándolo. Luego por aquí nuevamente vamos a encontrar todo lo que son filtros, efectos que ya lo hemos explicado. Otra de las opciones que también vamos a poder encontrar cuando damos clic en el elemento son estos que salen en la parte superior. Por ejemplo, una de estas opciones es el duplicar. Si damos clic por acá, vamos a ver cómo estará saliendo un elemento idéntico a este. Y esto puedes acomodarlo como gustes. En este caso voy a reducir este y este, por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos más de dos elementos dentro de nuestro proyecto? Por ejemplo, podemos agrupar. Aquí puedes ver que cada uno es un elemento independiente, pero si damos clic por aquí y presionas en tu ordenador la tecla Shift, podrás seleccionar los dos al mismo tiempo y en la parte superior tendrás la opción de agrupar. ¿Qué nos va a permitir esto? Que ahora con un solo clic podamos mover los dos elementos o los que hayas seleccionado. Luego, si lo quieres desagrupar, simplemente vamos a la parte superior y listo. Otra cosa que también podemos hacer es alinearlos correctamente. Por ejemplo, si seleccionamos los dos, nos podemos dirigir a los tres puntos donde dice más y por aquí hay una opción que tenemos de alinear elementos. Puedes colocar los dos a la izquierda, por aquí nuevamente al centro. De esta manera nos va a permitir que la alineación sea perfecta. Por aquí también tenemos a la derecha. Luego, si seguimos un poco más abajo en elementos, también estaremos encontrando las opciones de marcos. Si damos clic a ver todo, vas a poder encontrar aquí diferentes tipos de opciones como formas básicas como estas, que nos va a permitir que si damos clic por acá, por ejemplo, podamos colocar cualquier elemento o foto dentro de ello. Por ejemplo, aquí tengo esto que son unas flores. Lo único que debes de hacer es arrastrarlo y colocarlo dentro del marco. Luego por aquí también tenemos opciones como dispositivos que se utilizan muchísimo para lo que son redes sociales. En este caso, por ejemplo, tenemos un monitor. Le damos clic por acá y aquí puedes colocar cualquier imagen que desees. Aquí, por ejemplo, voy a colocar esta imagen de ejemplo, nuevamente lo arrastramos y listo. Y si deseas cambiar o eliminar la imagen de adentro, simplemente dale clic y si tienes la tecla eliminar o delete en tu ordenador, simplemente haces eso y listo, puedes agregar cualquier imagen que tú desees nuevamente o simplemente eliminarlo. Luego por aquí también tienes opciones como el de letras, que es uno de mis favoritos. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra mom, que es en inglés, lo colocamos por aquí y en este caso voy a utilizar elementos de rayas para colocar dentro de cada letra. Así que nuevamente asegúrate siempre de poder arrastrarlo dentro de cada letra o dentro de cada marco. Y al igual que estas letras también lo puedes hacer con números. Aquí incluso tienes la opción de ver marcos en tendencia, como por ejemplo este que incluso puedes colocar dos imágenes. Voy a eliminar este y si utilizamos el de acá podemos arrastrar una imagen para una parte y otra imagen en el otro lado del marco. Cuéntame en los comentarios
comentarios qué tal te parece, porque esta es una de mis funciones favoritas definitivamente. Luego nos dirigimos a la siguiente sección, que es el de texto. Por aquí podremos encontrar diferentes opciones, como por ejemplo el de agregar caja de texto. En la parte superior vas a poder encontrar diferentes opciones para poder editarlo. Igualmente recuerda que puedes agrandar o disminuir el tamaño del texto. Otra forma también es el de texto mágico, donde básicamente puedes colocar alguna tarea o algún tema en específico el cual desees que Canva pueda desarrollar con inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí colocaré algo como: escribe un párrafo sobre qué es Print on Demand. Le damos a generar y aquí Canva estará brindándote un texto en base a la información que le has brindado. Si deseas agregarlo, simplemente das clic a insertar y por aquí estaremos teniendo el texto, que nuevamente puedes editarlo, puedes hacer las modificaciones que desees. Luego por aquí encontramos lo que es el kit de marca, que lo estaremos viendo a más detalle en esta parte, pero básicamente ahí vas a poder agregar fuentes de letra que deseas mantener siempre a primera vista. Luego por aquí en la parte inferior también encontraremos combinaciones de fuentes de letra, que son básicamente plantillas que nos brinda Canva con diferentes tipos de combinaciones que suelen caer muy bien, como por ejemplo estos diferentes colores, estilos, etcétera. Por ejemplo, si doy clic por acá, vas a poder editar el texto sin ningún problema. En vez de Summer, por ejemplo, puedo colocar algo como mi nombre. Puedes por aquí alargar el texto y puedes modificar lo que son los colores, el texto, cambiar la fuente de letra, etcétera. Entonces, por aquí voy a colocar cualquier texto para poder desarrollar cómo funcionan estas diferentes funciones. Entonces, para poder utilizar las funciones que encontramos en la parte superior, lo primero que haré es darle doble clic a este texto para colocar la frase que yo deseo, el texto que yo desee. En este caso voy a colocar algo como I love you more. Y si damos clic, en la parte superior encontraremos funciones como el de la fuente de letra. Si damos clic por aquí, vamos a encontrar diferentes tipos de fuente de letra. En realidad son cientos de opciones que tiene Canva. Si tienes idea de cuál es el estilo exacto que estás buscando, puedes colocar aquí en el buscador algo como Poppins y por aquí te estará saliendo exactamente lo que estás buscando. Otra opción también es poder ver en la parte inferior, te darán diferentes tipos de letra para que se te haga más fácil si estás buscando un tipo de estilo en específico, como por ejemplo aquí en negrita. Vas a poder encontrar diferentes opciones. En este caso voy a elegir este de acá. Luego por aquí podrás encontrar también el tamaño de la fuente de letra. Puedes aumentar, puedes disminuir o también puedes escribir exactamente un tamaño en específico, como por ejemplo por aquí voy a colocar 400 y me estará saliendo de esta manera. Luego por aquí vamos a encontrar lo que es el color de texto, donde puedes elegir el color que tú gustes. Luego por aquí también en agregar un nuevo color puedes pasar con el mouse y ver los diferentes colores que puedes obtener. Aquí el código, o como ya habíamos hablado, también elegir un color en específico. Como por ejemplo, si quiero que mi texto combine con algún elemento con el que estoy trabajando, como en este caso, entonces me dirijo a agregar un nuevo color, me voy a elegir un color con el cuentagotas y por aquí pasaré el cursor encima de este. De esta manera puedes ver que ahora los colores combinan perfectamente. Y de acuerdo a la fuente de letra vas a poder colocar esta opción en negrita, vas a poder llevarlo de forma itálica, que es básicamente en cursiva. Luego por aquí podemos subrayarlo, por aquí tacharlo también, y esta opción mayúscula es si deseas que todo el texto o párrafo sea totalmente en mayúsculas. Si damos clic por aquí puedes ver cómo se convirtió mi texto, todas las letras de minúscula a mayúscula. Luego por aquí tenemos lo que es la alineación, que puede hacer que tu texto pueda ir para la izquierda, pueda justificarse, pueda irse para la izquierda, en el medio, etcétera. Por aquí también tenemos la opción de lista, donde podemos separar el texto o los puntos que desees por lista o incluso por números. Luego por aquí tenemos lo que es el espaciado, que funciona principalmente cuando tenemos dos líneas de texto. En este caso, vamos a ponerlo por aquí para que puedas verlo claramente. Interletrado tiene que ver con cada una de las letras que están al costado de otras. De esta forma puedes ver cómo podemos separar la letra
y juntarlo nuevamente. Mientras que el interlineado viene a ser la separación de una línea de texto con el otro. Entonces por aquí puedes ver que podemos separarlo mucho más o incluso juntarlo un poco más. Por aquí, por ejemplo, me gusta, perfecto. Luego por aquí tenemos nuevamente lo que es transparencia, si deseamos que se difumine un poco más o no. Por aquí tenemos también lo que son efectos de letra. Si damos clic, podrás ver los diferentes tipos de estilos que podemos obtener, como por ejemplo sombras. Por aquí puedes jugar incluso con lo que son desplazamiento, dirección, desenfoque, transparencia. Tenemos aquí también el flotante, aquí si deseas sin relleno, desalineado, contorno, que también es que es una de las opciones que más suelen utilizarse. Y por aquí puedes ver en color que puedes cambiar al color que tú desees. Por ejemplo, voy a colocar este para que puedas notar claramente el contorno. Tenemos aquí eco, distorsión, incluso neón, que también es algo que suelen utilizar mucho. Luego por aquí también tenemos fondo, donde básicamente nos permite el poder colocar un sombreado detrás de la letra. Igualmente puedes aquí editar de diferentes maneras, la transparencia también. Y luego por aquí en la parte inferior también tenemos las opciones de forma, uno en el que ya se encuentra y otro de manera curviada. Por aquí incluso puedes ver que puedes modificar qué tan curviado quieres tu texto. Por aquí es menos a más. Incluso puede formar un círculo por ahí. Y por aquí también tenemos lo que es animación, que aquí por ejemplo tenemos efecto tipo escrito, ascender, deslizar. Por aquí puedes editar también la velocidad nuevamente, carácter, línea. Por aquí tenemos en bloque, explosión, etcétera. Como también los diferentes efectos que son muy parecidos a los de elementos, como por ejemplo subir, fundir por aquí, diagonal, etcétera. Y por aquí tenemos a la posición. Esto lo vamos a utilizar principalmente cuando tenemos más de un elemento. Aquí puedes ver que tenemos organizar y capas. Cuando juntamos un elemento con otro, como en esta parte, entonces vamos a poder llevar este texto, por ejemplo, para la parte de atrás del segundo elemento, que en este caso sería esta imagen. Entonces damos clic a detrás y puedes ver cómo se dirigió en la parte trasera. Luego por aquí podemos llevarlo al frente nuevamente, nos podemos ir para arriba, derecha, abajo, etcétera, en el centro, en el medio. Y por aquí una de mis partes también favoritas en las que se te puede facilitar mucho el trabajo, que son las capas. Así que de una manera rápida también podemos llevar a cada elemento la parte superior o inferior del documento. Es decir, cuál deseas que resalte más. El texto, al igual que los elementos, también podemos duplicar, así que si damos clic al texto y nos vamos para duplicar, se estará originando una copia, y si sombreamos los dos elementos de texto, podremos agruparlo, lo cual nos va a permitir el poder moverlo con un solo clic, desagruparlo si deseas nuevamente. Si estuviera desalineado de esta forma, también puedes seleccionar ambos. Nos vamos para los tres puntos y podemos utilizar alinear elementos para colocarlo, por ejemplo, en el centro. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer en esta página? El poder duplicarlo. ¿Cómo hacemos esto? Si nos dirigimos a la parte superior de la hoja, hay una opción que dice duplicar la página. Damos clic por aquí y verás cómo se duplica exactamente el mismo texto en este caso, o elementos que tengas en esta página. Si quisieras eliminarlo, simplemente te diriges a la parte superior de la página exacta que deseas y le damos a eliminar la página. Ahora, ¿qué pasa si deseas crear otra página pero que no sea igual a esta? Simplemente te diriges a la parte superior y por aquí encontrarás la opción agregar una página, y de esta manera se estará agregando una página totalmente blanca para que puedas crear desde cero. Otra opción que tenemos por aquí también es brindarle un nombre a cada página. Así que por aquí puedes colocar algo como I love you mom, en este caso que sería el diseño, y por aquí de repente voy a crear otro tipo de diseño que diga más bien I love you dad. Así que estas son algunas de las funciones que también podrías hacer. Ahora nos dirigimos a la siguiente función, que es marca. Esto se puede trabajar exclusivamente con lo que es Canva Pro, y básicamente lo que nos permite es el de poder crear un kit con
colores, con fuentes de letra, con diferentes elementos específicos que representen una marca en específico, como por ejemplo muchos lo utilizan para marcas personales, para representación de negocios, etcétera. Entonces por aquí puedes colocar por ejemplo logos, colores. Si te vas para colores, aquí puedes colocar colores que representen a tu negocio, por ejemplo. Vamos aquí a dar uno rosa. Por aquí puedes agregar otro que puede ser amarillo y cuando lo guardas, por aquí te va a estar diciendo que este sería tu paleta de colores. Pero si le das a aleatorio, por aquí verás cómo te va a ir saliendo diferentes opciones que están dentro de tu paleta de colores. Y lo mismo podrás hacer con fuentes de tipografías, incluso puedes darle una voz de tu marca, fotos, elementos gráficos que te representen. Luego en la siguiente opción tenemos lo que son subidos, donde básicamente podemos guardar archivos que se encuentren fuera de Etsy. Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho lo que son diseños, los que son mockups, etcétera. Lo único que tienes que hacer es darle clic a subir archivos, seleccionar el archivo que esté dentro de tu ordenador y darle a aceptar para que pueda salir en esta parte. Y cuando le des clic, básicamente vas a poder editarlo de la misma manera que hemos hablado con los elementos, donde en la parte superior vas a encontrar las diferentes opciones. Puedes subir archivos como imágenes, videos y audios. Luego por aquí tenemos lo que son herramientas, donde básicamente nos va a permitir el poder dibujar de manera manual. Entonces aquí tienes por ejemplo la opción de dibujo, donde te salen diferentes tipos de plumones con grosores diferentes. En este caso dice pluma. Podemos aquí escribir lo que desees. En este caso voy a hacer algo como un corazón. Por aquí también tenemos otra opción donde puedes crear diferentes tipos de elementos, pero de manera manual. Por aquí también tenemos otro que es un poco más ancho y este que nos va a permitir el poder borrar. Por ejemplo, si ya no quiero esto, lo eliminamos y listo. Luego por aquí también vas a encontrar diferentes formas, líneas, notas adhesivas, textos, etc. Por aquí también vamos a encontrar lo que son proyectos, que es básicamente todo lo que hemos trabajado, pero en lo que son carpetas. Aquí puedes incluso crear carpetas para tener tus diseños de una manera más ordenada. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero colocar este diseño exacto de Halloween en una carpeta. Por aquí te puedes dirigir a esta área, nos vamos a crear carpeta, puedes darle un nombre como por ejemplo Halloween. Vamos a continuar. Ahora por aquí podrás ver que debajo de las carpetas se ha creado esta nueva que se llama Halloween y lo que haré es subir a cualquiera de mis diseños. Doy clic a los tres puntitos y por aquí me da la opción de mover a una carpeta. Le doy clic por acá y en este caso es la carpeta que acabo de crear. Recuerda que puedes crear diferentes tipos de carpetas. Lo llevamos por aquí, mover a carpeta y listo. Ahora cuando entre a esta carpeta en específica, vamos a encontrar aquí el diseño que habíamos seleccionado. Lo mismo puedes hacer repetitivamente con otros proyectos. Luego si nos dirigimos a la izquierda nuevamente nos encontraremos con la sección Apps. Como te comentaba, esta sección es algo robusta de poder explicar porque en realidad hay muchísimas diferentes opciones que podemos utilizar. Por aquí vas a encontrar algunos en tendencias como este que en estos momentos te voy a mostrar cómo utilizarlo y por aquí también vas a poder encontrar algunas apps que son las más populares. Pero para mostrarte algunas de mis favoritas que te recomiendo que puedas utilizar y que es muy utilizado al momento de crear diseños, por ejemplo, es una que se llama Tycraft. Se escribe algo así, craft, acá está. Entonces por aquí le damos a abrir y esto básicamente lo que nos va a permitir es poder crear textos y poder darle la forma que nosotros deseemos. Por ejemplo, aquí voy a colocar algo como Alison Ramírez. Por aquí vas a poder ir viendo el resultado. Aquí puedes elegir qué fuente de letra deseas. En este caso voy a utilizar este. Luego por aquí puedes elegir el estilo, que en este caso no hay ninguno. Por acá es básicamente el contorno, como puedes ver por acá. Aquí con fondo y contorno a la vez. Aquí puedes cambiar los colores. Vamos a ponerle color azul para que puedas ver más o menos la diferencia y luego puedes elegir más o menos la forma en cómo vas a desear cambiarlo. Por aquí de repente solo la parte horizontal, la parte vertical o todo. Y luego puedes elegir cualquiera de estos puntos
y empezar a hacer movimientos como estos. Entonces tú mismo ahí puedes darle la forma que deseas, los costados, los contornos, etcétera. Y una vez listo, simplemente colocamos agregar elemento al diseño. Y así de fácil y rápido puedes crear este tipo de fuentes de letra con las formas que desees. Otra app muy interesante también es el de Tracer. Por aquí sí entramos por acá. Es este mismo. Básicamente nos permite el poder crear imágenes SVG desde cualquier tipo de imagen. Entonces por aquí subiré una imagen y puedes elegir si deseas que el vector sea en blanco y negro o a colores. Luego colocamos Trace Image y esperamos a ver el resultado. Y este sería el resultado de cómo se convirtió en un vector. Una vez listo, simplemente le damos a agregar al diseño y lo dejamos por acá. Otra app muy interesante es el de Mockups. Por aquí tenemos la opción si usas también Placeit Mockups o en este caso Mockups simplemente, donde básicamente puedes elegir cualquiera de estas imágenes que son representaciones de diferentes tipos de productos y colocar cualquier imagen que uses dentro de ello. Por ejemplo, aquí voy a elegir esta que es una laptop y por aquí podemos colocar cualquier imagen. En este caso voy a poner por ejemplo, esta imagen para que veas más o menos cómo estaría quedando. Y lo mismo vas a poder hacer con diferentes tipos de imágenes. Vas a encontrar lo que son tazas, camisetas, etcétera. Y por último, otra aplicación muy interesante también es el de QR. Si colocamos por aquí, tenemos la opción de poder crear QR desde cero. Por ejemplo, si le damos por aquí, básicamente lo que debemos hacer aquí es simplemente colocar la dirección de la página web que deseemos y automáticamente estará generando un QR. Por ejemplo, en este caso voy a colocar el de Printify. Colocamos por aquí y damos clic a generar código. De esta manera tenemos un QR de manera automática. Entonces lo de aplicación es una sección muy divertida en la que realmente puedes experimentar con diferentes tipos de aplicaciones y Canva lo está actualizando constantemente. Así que ahí puedes ir viendo cuál se puede acoplar más a las necesidades según los tipos de diseños que vayas creando. Luego por aquí también vamos a encontrar otra sección que es nueva, se llama contenido y básicamente te permite el poder generar imágenes o elementos gráficos con alguna indicación o prompt que tú escribas por aquí. Por ejemplo, voy a poner algo como gato con una flor y vamos a ver qué resultado nos da por aquí. Damos clic en generar imágenes y estos son algunos de los resultados, lo cual realmente está muy bueno. En este caso voy a elegir por aquí para que puedas ver más o menos el resultado y puedes elegir cualquiera de ellos o incluso volver a generar más respuestas. Eso claramente está hecho con inteligencia artificial también. Y por último tenemos también los gráficos que básicamente son diferentes tipos de barras. Por aquí vas a encontrar líneas, aros, diferentes maneras de cómo poder representar ciertos datos en diferentes tipos de gráficos, diagramas, etcétera. Y por último aquí encontrarás las últimas carpetas o aplicaciones que has ido utilizando. Una vez que terminamos el proyecto o el diseño que hayamos creado, ¿cómo hacemos para guardarlo? Entonces para ello nos podemos dirigir a la parte superior donde vamos a encontrar la opción de compartir. Si damos clic por aquí, vamos a encontrar ciertas opciones. El más común es descargar, pero si le damos clic a estos tres puntos donde dice ver todo, podremos tener diferentes opciones. Uno de los más conocidos es el enlace de la plantilla, que personalmente también lo utilizo mucho. Es cuando creas un proyecto y deseas compartir el link de ese proyecto a otras personas como plantilla. De esta manera, esta otra persona cuando recibe el link puede entrar y a partir de esa plantilla crear su propio proyecto sin modificar la plantilla original que tienes tú. Entonces, para eso lo único que tendrás que hacer es darle clic a enlace de la plantilla, darle clic aquí donde dice crear un enlace a la plantilla y brindarle este link a la persona a la que desees compartirle. Por aquí también puedes generar un código QR de este documento. Por aquí presentar también casi como en diapositivas. Incluso por aquí en Social nos da las opciones de poder publicarlo en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, etcétera. Y por aquí vamos a encontrar la opción más utilizada que es descargar. Así que si damos clic por aquí,
vamos a poder encontrar las opciones de poder guardarlo como qué tipo de archivo. Entonces, si damos clic por aquí, vamos a encontrar JPG, PNG, que solemos utilizar para gráficos que normalmente solemos crear. Suele ser para imágenes o ilustraciones. PDF estándar también, que normalmente lo utilizamos para documentos. Por aquí PDF para impresión, en caso desees imprimirlo directamente. Por aquí SVG, MP4, GIF e incluso diapositiva de PowerPoint. En este caso, la opción que solemos utilizar normalmente, en este caso en mi negocio, que es Print on Demand, cuando guardamos gráficos para luego colocarlo en diferentes tipos de productos, lo que hacemos es guardarlo como PNG. Por aquí, si es que tuvieras Canva Pro, puedes incluso aumentar el tamaño o bajar, disminuir. Por aquí puedes colocar el tamaño límite en el que deseas descargarlo, comprimir el archivo en caso desees tener un tamaño más pequeño, pero a la vez también va a disminuir la calidad. Y aquí fondo transparente, que es una de las opciones que más solemos utilizar para que simplemente se descargue los elementos que tenemos ahí sin el fondo color blanco en este caso, o el fondo del color que tengamos. Una vez listo, aplicamos las opciones que tú desees y luego le das descargar. Y pues básicamente esas serían todas las opciones de Canva para poder empezar a trabajar en todos los proyectos que tengas. Y si deseas obtener Canva Pro, recuerda que tenemos un link en la descripción del video para que puedas obtener 30 días gratis y puedas utilizar todas las funciones sin ningún compromiso. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios. Estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!